Dios los bendiga, iglesia. Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a recibir la palabra del Señor, palabra que es viva, palabra que es luz para nuestras vidas. Hemos venido a eso, ¿no? Que Dios hable a nuestros corazones. Entonces, quiero invitarlos a que pidamos a Dios en este momento que resplandezca en nuestras vidas, que hable a nuestros corazones. Señor, hoy te damos gracias por este día, gracias por esta mañana. Y ahora que vamos a recibir tu palabra, te pedimos, háblanos, Señor. Habla a cada corazón, ilumínanos, resplandece en nosotros y saca a la luz toda oscuridad, Señor. Todo lo que sean tinieblas, todo lo que esté mal en nuestras vidas, sácalo a la luz, Señor, para que podamos ser cambiados, para que podamos ser transformados, porque queremos vivir para tu gloria. Así te lo pedimos, Espíritu Santo, estamos en tus manos. Oh Padre nuestro, así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en la palabra del Señor, la carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 7, lo hemos estado leyendo todos estos mensajes de esta serie. Hoy es el quinto mensaje de esta serie. El título del mensaje de hoy es Mejor hacer que decir. Y hemos estado viendo sección por sección este texto de Primera de Juan, capítulo 1, y hoy vamos a ver ya los primeros 7 versículos. Dice así la palabra del Señor: Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Ok. Dios es luz. Ese es el mensaje que trae Juan en esos 7 versículos. Hemos visto todo lo que significó para él que Jesús se revelara su vida, el verbo de vida, la vida misma, la vida eterna que estaba con el Padre, se reveló a él. Y eso le cambió la vida para siempre. Tener un encuentro con Jesús le cambió la vida para siempre. Y eso es lo que siempre pasa. Cada vez que alguien tiene un encuentro real con Jesús, esa persona no vuelve a ser la misma. El mensaje que él transmite y en esa carta escribe para quienes lo leían en su tiempo era: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y ese mensaje realmente tiene sentido de transformación para nosotros. De eso estuvimos hablando hace 8 días, un poco más. Pero hoy quiero que recordemos esto.
Dios es luz y por lo tanto en Él no hay oscuridad, en Él no hay tinieblas. Pero todos nosotros a veces solemos autoengañarnos, porque ¿quién de nosotros podría pararse y ser franco y decir, no, yo vivo apartado de Dios, yo vivo ofendiendo a Dios, yo peco y lo ofendo con cada pecado que cometo? Yo sé que estoy separado de Dios y sé que me espera la ira de Dios. Nadie habla así. Nadie habla así. Ni el peor de los pecadores hablaría así. Todo lo contrario, nos engañamos y decimos, pero yo no soy tan mala persona. Yo no soy como tal y como tal y como tal, y nos comparamos con personas que cometen pecados mucho más graves que los nuestros. Y eso nos da una especie de tranquilidad y ya decimos con eso que estamos bien. Entonces decimos, yo estoy bien con Dios, yo tengo mi relación con Dios. Todos decimos eso. Yo tengo mi relación con Dios, yo soy una persona muy espiritual. Pero el punto es este, Dios es luz. Y si Dios es luz y en Él no hay oscuridad, y yo digo que tengo una comunión con Él, y yo digo que tengo una relación con Él, pero ando en tinieblas, ¿no es eso incoherente? ¿No es eso incoherente? Es decir, quienes están en la luz no pueden permanecer en las tinieblas. Es lógico. Quienes están en la luz no pueden permanecer en las tinieblas. No es posible llevar una doble vida. No es posible que yo diga que tenga comunión con Dios y lleve una doble vida. O sea, no hay manera de encajar esas dos cosas. Pecar a escondidas. Y con esto de pecar a escondidas me refiero a que yo me doy la libertad de cometer pecados en lo oculto, de hacer un montón de cosas donde nadie se dé cuenta de lo que yo hago, cómo manejo yo el dinero, los pensamientos que tengo, con quiénes me relaciono, qué hago en ciertos momentos cuando nadie me ve. Ahora, en cierta forma, y pues necesitamos ser honestos, sinceros, transparentes, en cierta forma todos pecamos a escondidas. Es decir, parece ser una característica universal del pecado. El pecado por definición es oscuro, ¿cierto? Es oscuridad, es tinieblas, es maldad. Y si nos ponemos a pensar, a nuestra mente llegan pensamientos malos, muchas veces, con más frecuencia de la que quisiéramos admitir, ¿no es cierto? De hecho, ponte a pensar, habría que buscar de pronto en internet cuántos pensamientos aproximadamente tiene una persona al día. Pero esos deben ser unos buenos cientos de miles, quizás, de pensamientos al día. Y día tras día nosotros pensamos y las circunstancias van sucediendo y pensamos cosas. Imagínate que todos en este momento pudiéramos ver tus pensamientos del último mes. Habría pensamientos que tú probablemente no quisieras que los demás vieran. Que tú dijeras, no, no se los muestre porque yo no quiero que vean eso. Pensamientos de pronto de orgullo, de envidia, de ira, de amargura, de rencor, de venganza, de lujuria, de envidia. Tantos pensamientos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esos pensamientos? Cuando una persona ya conoce del Señor y sabe lo delicado que es albergar esos pensamientos, ¿qué hace uno? Lucha. Y uno dice, no, yo no quiero eso. Pero no voy a decirle a todo el mundo, ay, mire que hoy pensé en esto. Por lo general uno lo primero que hace es combatir el pensamiento y sacarlo. Y preferimos mantenerlo así sin tener que decirle a nadie. Eso no es así.
Así es. Entonces, esa es la manera como nosotros decimos, yo prefiero tratar con esto de manera muy privada antes que decirle a otra persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos pecamos a escondidas. Y eso que estoy hablando de los pensamientos, pero ¿qué de hablar de otras cosas? ¿Cómo manejas tú la ira, por ejemplo? ¿Cómo manejas tus relaciones con los demás? ¿Eres tú de las personas que se muestra súper amable en público? Hola, mucho gusto, ¿cómo me le va? No, qué gusto conocerlo, no sé qué, no sé qué, pero llegas a la casa y tratas como un trapero de todo el mundo. Y allá eres en la casa así, allá. Eso es pecar a escondido. Cuando codicias cosas, cuando dentro de tu corazón dices, pero ¿por qué él tiene eso y no yo? Yo me merezco eso y no él. En fin, digo esto para que caigamos en cuenta de que no se trata de juzgar a ver quién peca a escondidas. Uy, fulanito, ese sí seguro debe hacer esto. No, sino para que nos demos cuenta que a todos nos pasa. De hecho, si miramos el lenguaje que el mismo apóstol Juan está diciendo, él está hablando en primera persona plural. Él está diciendo, si nosotros andamos en tinieblas, ¿sí? O sea, esto le puede pasar a cualquiera. ¿Bien? Entonces no se trata de juzgar si alguien peca o no a escondidas. Se trata de más bien es qué hacemos cuando pecamos a escondidas. ¿Cómo enfrentamos el pecado? ¿Cómo lo manejamos? ¿Lo escondemos? ¿Hacemos como que no pasó nada? ¿O luchamos? ¿O buscamos ayuda? ¿Vamos a la luz? ¿Qué hacemos con el pecado? Pues a veces podemos llegar a aislarnos y decir, bueno, yo esto lo hice una vez, pero no, ya, aquí no ha pasado nada, no tengo por qué decirle a nadie, y lo dejas ahí y lo escondes. Pero después viene una segunda vez, tercera vez, cuarta vez. Pero tú dices, yo soy un hombre de fe, yo soy una persona espiritual, pero estás haciendo eso, ¿sí? Y si eres una persona comprometida espiritualmente, entonces sabes que vas a una iglesia y entonces llegas a la iglesia, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, Dios te bendiga. No, qué chévere. Saquen la Biblia, lees la Biblia, escuchas canciones, cantas, levantas los brazos, pero al día siguiente vuelves a hacer lo mismo. Y cuando hablas con las personas de Dios, dicen, no, gracias a Dios, si Dios quiere, Dios lo permita, es que por esto Dios está en tus labios, pero haces estas cosas. Y le dices a las personas, yo tengo una relación con Dios, pero haces estas cosas. Entonces, cuando esto nos sucede, estamos cometiendo un error. Y eso le sucedió a los cristianos de los tiempos de Juan. Y por eso Juan les hace la siguiente advertencia en los versículos 5 y 6. Esta es la advertencia que les da Juan. Dice así, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos y no estamos practicando la verdad. Entonces yo quiero hacerte esta pregunta para ir entrando a profundidad en el tema de hoy. ¿Tú dices que tienes comunión con Dios? ¿Dices que tienes comunión con Dios? Ahora, no me refiero específicamente a esas mismas palabras, porque de pronto para ti decir comunión con Dios es un lenguaje muy raro para ti, pero traduzcámoslo en tu lenguaje, sea cual sea. De pronto tú dices, yo tengo mi relación con Dios, o yo creo en Dios a mi manera, o yo soy muy espiritual. Esas son las maneras en las que tú estás diciendo,
yo tengo comunión con Dios. ¿Sí? Yo tengo mi forma de estar unido a Dios. Yo tengo mi manera de relacionarme con Dios. Entonces estás diciendo que tienes comunión con Dios. Pero entonces preguntémonos realmente, ¿qué es eso? ¿Qué es tener comunión con Dios? Porque mira, cuando yo voy por la calle y paso por una cuadra peligrosa y veo que hay unos tipos como sospechosos y ahí sí me pongo a orar, eso no es tener comunión con Dios. Ahí sí digo, Dios mío, ayúdame, 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 ayúdame. Eso no es tener comunión con Dios. Eso es acudir a Dios en un momento donde te sientes vulnerable. Pero mientras no te sientas vulnerable, gracias, no necesito a Dios, entonces eso no es tener comunión con Dios. Podríamos decir que tener comunión con Dios es leer la Biblia, es orar, es ir a la iglesia. Pero yo quiero decirte que eso tampoco es tener comunión con Dios. Esos son solo expresiones externas que son legítimas de la comunión con Dios. Es decir, una persona que tiene comunión con Dios seguramente ora, seguramente lee la Biblia, seguramente se congrega con sus hermanos, es cierto. Pero quiero que sepas esto, una persona puede hacer eso y no tener comunión con Dios. Puede orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia y no tiene comunión con Dios. No tiene ninguna relación genuina con Dios. Entonces eso solo son expresiones externas. ¿Qué es o cuál es la verdadera naturaleza de la comunión con Dios? Es una revelación relacional en tu corazón acerca de quién es Él. ¿Cómo así? Revelación. Es decir, que en tu vida Jesús está presente. No el Jesús ese de la religión, que lo puedo colgar en una pared, que me lo puedo amarrar en una mano, que lo puedo llevar en una estampita en la billetera, o ponerlo en alguna parte del carro, o en algún lado de la casa. No, no es ese Jesús. Es una revelación de la persona misma de Jesucristo en tu vida. Y es una manera que tú ni siquiera tienes palabras para explicarles a los demás, pero tú sabes que es Él el que ha llegado a tu vida a cambiarla. Has tenido un encuentro real con Jesús y eso te lleva a tener una relación con Él. Y es una relación tan real como la que puedes tener con cualquier otra persona. Obviamente se guardan las proporciones porque yo puedo ver a mi esposa, yo puedo tocar a mi esposa, yo puedo hablarle y ella me habla y yo la escucho con mis oídos, ¿cierto? Porque ambos estamos en este plano físico y natural, pero Dios es espíritu. Sin embargo, eso no significa que yo le hablo y me imagino que me habla. Cuando yo tengo una relación verdadera con Él, mi espíritu se despierta al mundo espiritual y entonces yo empiezo a entender cómo es relacionarme con Él. Y entonces, aunque no lo veo con mis ojos físicos, lo veo con los ojos de mi corazón. Y aunque no lo escucho con mis oídos físicos, lo oigo en mi espíritu. Y sé que Él me está hablando día a día. Sé cuando Él me dice, no hagas esto. Sé cuando Él me dice, date cuenta de lo que estoy haciendo en tu vida. Sé que cuando Él me dice, soporta, sigue adelante. Sé que es Él y no un invento mío, y no una sugestión mía, y no una mentalidad positiva de mi parte. Es una revelación relacional. Una relación con Él. Y quiero que sepas esto. Cuando hablamos de una relación con Él, hablamos de una relación basada en su palabra. ¿Amén? Yo quiero decirte, ¿decimos que la Biblia es la palabra de Dios o no? Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, Dios va a tener que llevarte primero a creer en eso para que puedas tener una relación con Él. Porque mientras tú no creas que la Biblia es la palabra de Dios, tú corres el riesgo de formar a Dios en tu Dios, el Dios que tú quieres, el que te acepta lo que tú quieres, el que te perdona todo siempre sin más, el que te tolera todo, el que aparece cuando tú quieres que aparezca, el que se desaparece cuando tú quieres que se desaparezca. Es tu propio Dios, a tu imagen, a tu semejanza.
Pero cuando yo creo en la Biblia como palabra de Dios, yo ya no fijo mis propias creencias acerca de Dios, sino que vienen estas creencias. Y entonces yo me estrello con este Dios. Yo me estrello con este Dios. No es que la Biblia se la inventaron los hombres. Mira, yo creo que sería imposible que una persona se invente el Dios de esta Biblia. Porque el Dios de esta Biblia no le nace a uno inventárselo. Créeme. No le nace a uno inventárselo. Uno se inventaría un Dios muy diferente. Entonces, esa revelación de Dios depende de su palabra. Y en mi relación con Él, empiezo a experimentar una comunión genuina. Y quiero que sepas esto. Cuando hay comunión genuina, hay transformación. Amén. Porque Dios es luz. Y si hay comunión genuina con la luz, pues tiene que llegar la luz a mi vida. Entonces hay transformación. Y esa transformación no significa que ahora yo empiezo a hablar así. Amén. No. No significa que ahora yo me siento en el pasto y abrazo los árboles y le hablo a los animales y salgo brincando de flor en flor. No. Es transformación de las tinieblas a la luz. Hay santificación. Es decir, lo que estaba sucio en mi vida empieza a ser limpiado. Hay fruto. Si yo era un árbol seco y estéril, empiezo a reverdecer y a producir fruto. Porque ha llegado la luz a mi vida. Amén. ¿Tiene sentido? Si voy a la luz, pues la luz tiene que resplandecer y las tinieblas, ¿qué pasa? Se disipan. Eso es lo que se espera realmente. Pero si tú dices que tienes tu relación con Dios, si tú dices que tienes comunión con Dios, pero andas en tinieblas, estás mintiendo y no practicas la verdad. ¿Y esto qué significa? Que estás corriendo el riesgo de convertirte en un hipócrita. Poco a poco. Si dices que tienes comunión con Dios, pero andas en tinieblas. Ahora, ¿qué es andar en tinieblas? ¿Cierto? Necesitamos entender eso, porque uno dice, yo no quiero eso. Yo no quiero ser un hipócrita. Entonces yo necesito entender qué es andar en tinieblas. ¿Será cometer pecado? No, no puede ser eso. Porque si no, entonces todos andamos en tinieblas, ¿cierto? Ahora, el pecado es oscuridad. El pecado es tinieblas. Cuando yo digo una mentira, eso es tinieblas. Cuando yo le deseo algo malo a alguien, eso es tinieblas. Cuando yo dejo de hacer el bien por otro, cuando puedo hacerlo, eso es tinieblas. Pero todavía no es andar en tinieblas. ¿Será que pecar a escondidas es andar en tinieblas? Tampoco creo que todavía sea andar en tinieblas. Andar en tinieblas es algo mucho más agudo. Pero no es extraño a nuestras vidas. No es extraño. No es algo que por allá le pasaría a Pablo Escobar, a Hitler. Esos andaban en tinieblas, pero yo no. No, esto está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Y de lo que voy a hablar, seguramente toda persona sensata puede decir yo he andado en tinieblas, si es que no va a decir yo estoy andando en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Piensa en esto. Imagínense un pastizal. El pasto está medio largo, póngalo así de largo. Y usted va por ese pastizal por primera vez, va caminando. ¿Qué pasa con el pasto? Tú miras para atrás y ¿qué se empieza a notar? Estás dejando un rastro, ¿sí o no? Con la primera pasada, estás dejando un rastro, pero no vuelves a pasar por ahí. ¿Qué pasa con ese pasto? Vuelve y se reincorpora, ¿cierto? Se borró el rastro. Pero si pasas una segunda vez, tercera vez, ida y vuelta, empiezas a transitar eso una y otra vez, ¿qué pasa con ese pasto? Ya se aplasta tanto, se marca tanto, lo matas realmente,
pierde su color, pierde su fuerza, que básicamente ahí se empieza a trazar ya claramente un camino. Y si otra persona va por ahí, va por el pastizal y ve el camino, ¿qué hace? Se mete por ahí, ¿cierto? Ya, y ya todos lo empiezan a tomar y ya eso se convierte en un camino. ¿Bien? Andar en tinieblas es semejante a eso. Es decir, una persona anda en tinieblas cuando ya ha permitido que el pecado deje un rastro definido en su carácter. Eso es andar en tinieblas. Es cuando una persona ya ha permitido que el pecado haga parte de su andar. Es que yo soy así. Y eso no lo voy a cambiar. Eso es andar en tinieblas. Si te das cuenta, inicia con pequeños pasos. Ese pastizal no se volvió camino de un día a otro. Empezó con un paso. Una persona no anda en tinieblas de un día a otro, sino que empieza con una pequeña decisión. Un paso que por lo general no es muy notorio. Y ojo, porque aquí Juan le está hablando a cristianos. Yo no estoy hablando de personas no cristianas. Una persona no cristiana vive en tinieblas, anda en tinieblas toda la vida, ¿sí? Y ni siquiera pueden verlo, porque están en tinieblas. Y uno en tinieblas no ve. Yo de lo que estoy hablando es de que un cristiano puede cometer el gravísimo error de un día estar lo más de bien y permite algo chiquitico, ¡pum! Hoy no voy a orar. Tengo muchas cosas que hacer. Es que no puedo orar porque tengo que ir a planchar, a hacer esto, a pagar el recibo que se me vence hoy, cualquier cosa. Y empiezas con un pequeño paso, pero después ya vuelves y lo haces. Y cada vez se te vuelve más frecuente. Y tú dices, pues yo no estoy pecando así que uno diga feo, yo no voy a donde prostitutas. Yo no soy corrupto, yo no robo nada, pero ya estás dejando de orar. Y ves la Biblia y prefieres más bien coger el celular y meterte a chismosear en redes sociales. Y la Biblia no. Después la leo. Cuando te das cuenta se te pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días. Ya no estás orando, ya no estás leyendo la Biblia. Ibas a la iglesia muy juicioso, te gustaba ir a la iglesia, pero de repente un día dices, ay, yo como que ¿para qué voy? ¿A qué? A escuchar que digan siempre lo mismo. Qué pereza. Eso yo ya me lo sé. Y entonces ya no quieres ir. Pero mira cómo actúa el pecado. No es que tú digas, es que la verdad estoy en tinieblas y ya no quiero estar en la luz. No, uno no dice eso. Uno dice, es que yo ya no quiero ir allá. Pero lo haces sintiendo que tú entiendes más. No hay una sola persona que se aparte de la iglesia y no termine hablando negativamente de la iglesia. No hay una sola persona que se aparte del cristianismo y no termine hablando negativamente del cristianismo. Siempre sienten que lo dejaron fue porque ascendieron un escalón. ¿Sí? Yo era cristiano, pero ahora estoy un escalón arriba. Yo iba a la iglesia, pero ahora tengo un entendimiento superior. Así es como obran las tinieblas. Si no, no serían tinieblas. Es que las tinieblas, la característica es esta, que no podemos ver el engaño. Así es como va sucediendo. Y entonces ya después empiezan a entrar otro tipo de pecados, más fuertes, más dañinos. ¿Y tú qué haces? Ya los escondes. Ya no se lo cuentas a fulano o a fulana. Y van pasando el tiempo y créeme, esto no pasa de lunes a lunes. Esto es algo que va sucediendo semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Y después una persona se vuelve totalmente dura
en contra de la verdad. Eso es andar en tinieblas. Pero mientras está pasando todo este proceso, ¿qué sucede? Que no lo reconocemos. Y aún así decimos, es que yo tengo mi relación con Dios. Es que yo tengo comunión con Dios. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que tú puedes andar en tinieblas y ser supremamente religioso. ¿Sí? Tú puedes andar en tinieblas y ser supremamente religioso. O sea, creer que estás de maravillas con Dios. Le pasó a los líderes religiosos de los tiempos de Jesús. Vea, yo creo que esos líderes, los fariseos, los saduceos, los esenios, los levitas, los maestros de la ley, todos los líderes religiosos de los tiempos de Jesús no tuvieron peor piedra en el zapato que Jesús mismo. Jesús mismo los atacó, los resistió. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron en esta clase de personas que decían, yo tengo comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Para que ustedes, por favor, se animen, lean esta semana en sus Biblias el capítulo 23 de Mateo. Ese es un capítulo que a uno lo pone a temblar. Cómo Jesús ataca a estos líderes. Les da palo venteado a estos líderes. Podría mencionar todo lo que les dice, pero no quiero que nos enfoquemos en eso. Pero básicamente Jesús les dice, miren, ustedes saben que ustedes enseñan una cosa, pero hacen otra. A ustedes lo que les interesa es la buena opinión de los demás. Ustedes lo que les interesa es pensar, es lo que piensan los demás y que ojalá los demás se coman el cuento de que ustedes viven muy obedientemente para Dios. Pero no es así. Estos hombres se preocupaban por obedecer los mandamientos externos, los visibles. Es como si dijéramos nosotros acá, de ahora en adelante todas las mujeres traen falda y el próximo domingo todas llegan en falda. Y dicen, sí, es que yo soy súper cristiana porque llevo falda, ¿cierto? Bueno, hay muchos cristianos que hacen eso, se respeta, pero eso es un mandamiento externo. O sea, eso es fácil de hacer. Yo puedo hacer eso y seguir andando en tinieblas, ¿sí? Es que ahora todos vamos a traer Biblia física y entonces llegamos todos a la iglesia así. Eso es fácil de hacer, eso cualquier persona lo hace. Ellos todos los mandamientos que fueran externos los cumplían al dedillo, pero no cumplían los mandamientos internos, los que no se ven a simple vista, es decir, las intenciones del corazón. Es la clase de persona que por fuera se ve limpiecita, pero por dentro guarda rencor, chismea de otros a sus espaldas, destruye vidas con sus comentarios, le cuesta perdonar. Y cuando habla de sus heridas, habla de cosas que pasaron hace 40, 50 años. Y no ha podido, no ha querido perdonar. O sencillamente no puede ver a un hombre o a una mujer sin desear tenerlo en la cama. Por no buscar los mandamientos del corazón, los internos. Por eso Jesús los llamaba tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados. Es decir, pintaditos. Bueno, nos tocaría ir a un cementerio por allá nuevo, ¿sí? Donde los sepulcros se ven re bonitos, pero ¿qué hay adentro? Muerte, huesos, gusanos. Y debe oler horrible, ¿cierto? Sepulcros blanqueados. Él está diciendo, ustedes por fuera se muestran divinos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de suciedad. Así es como Jesús les dice a ellos. Y él cierra ese capítulo diciéndoles lo siguiente, y esto es tremendísimo. Él les dice, ustedes condenan, ustedes condenaron
los que asesinaron a los profetas en la antigüedad. Es decir, estos hombres decían, Isaías, Jeremías y todos los demás profetas fueron asesinados por hombres malvados, por hombres perversos, y ellos murieron sirviéndole a Dios. Ellos hablaban así, pero ellos crucificaron a Jesús. Condenaron a los que mataron a los profetas de la antigüedad, pero ellos crucificaron al Hijo de Dios. Ese es el proceso de andar en tinieblas. Entonces, andar en tinieblas es un proceso de degradación espiritual, degradación moral, en la que poco a poco te empiezas a convertir en una persona hipócrita, que tiene una máscara frente a los demás, pero tienes una vida diferente en lo oculto. Y eso a la larga te va a llevar a convertirte en una persona que se opone a la verdad. Se opone a la verdad. Mira, tú aquí, yo allá, no me digas esto. Te opones a la verdad. Y eso puede ser fuera de la iglesia. Algunos, cuando pasan por este proceso de andar en tinieblas, terminan fuera de la iglesia, oponiéndose a la verdad desde fuera de la iglesia, pero otros, más triste aún, terminan siendo opositores de la verdad dentro de la iglesia. Son personas que a la larga terminan mostrando de qué lado eran. Tarde o temprano, como Judas Iscariote, ¿cierto? Tarde o temprano terminan mostrando de qué lado están. Entonces, concluimos lo siguiente. ¿Qué es mejor? ¿Decir que tenemos comunión con Dios o más bien tener comunión con Dios? ¿Es mejor decir o hacer? Hacer. Tú no tienes por qué decirle a nadie, es que yo tengo una relación con Dios. No se lo digas a nadie. Ten una relación con Dios. Así de sencillo. Tú no tienes por qué decirle a nadie que tienes comunión con Dios, que eres una persona espiritual. Sencillamente sé una persona espiritual. Es lo que tienes que hacer. No es tan complicado. No es tan complicado. Es mucho mejor es mucho mejor hacer que decir. Juan dice aquí en los versículos 6 al 7 lo siguiente. Atentos. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. No nos está revelando cuántos años tiene la Tierra. O sea, esto no es demasiado complejo, esto es algo que podemos empezar a hacer hoy. ¿No creen? ¿Cuál es el problema de decir? ¿Cuál es el problema de solo usar un lenguaje? De mostrar que tú eres espiritual, que gracias a Dios, o sea, yo no estoy diciendo que saquemos a Dios de nuestro lenguaje, obvio no. Lo que estoy diciendo es que no nos limitemos solo a hablar. Porque en última son solo palabras. Y es muy triste cuando tú hablas de Dios, pero con tus hechos contradices lo que dices. Creo que estoy siendo redundante, ¿no? Por eso decimos contradecir. Es una incoherencia. ¿Cuál es el resultado de vivir una vida en la que tú solo dices? Oras bonito, porque estás orando en público. Pero ¿y cuando oras en privado, cómo oras? Si es que oras. El resultado de vivir solo del decir es que eso te va a llevar a aislarte en algún momento. Eso te va a llevar porque tú no puedes cargar con dos vidas al mismo tiempo. En un momento necesitas aislarte para ir y tomarte un respiro de esas apariencias e ir a ser quien eres realmente.
Entonces te terminas aislando. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que una persona que anda en tinieblas no le gusta la comunión con otros. No le gusta, le molesta, porque ahí hay luz. Entonces una persona que solo vive diciendo que hace, pero no hace, diciendo que es espiritual, que tiene una relación con Dios, pero no lo hace realmente, a la larga pierde la conexión con los otros creyentes. Es una persona que quiere vivir una fe solitaria. Pues obvio, si vives una fe solitaria, nadie se mete ahí. Y eso es súper cómodo. Pero cuando yo vivo en la luz, no me molesta compartir con otros, porque estoy en la luz, estoy tranquilo. Y de hecho me gusta que me digan a veces, hey, estás mal, porque sé que eso me ayuda. Lo necesito. No me molesta, aunque pueda ser doloroso. Sé que lo necesito. Una persona que solo vive diciendo que tiene una comunión con Dios no puede ser ayudada en sus problemas, porque de hecho no quiere ser ayudada. Dice, yo puedo solo. Yo esto lo cambio solo. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué es lo contrario? Vivir haciendo. Entonces, si te das cuenta el contraste, mira que el versículo 6 empieza diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos, pero ¿cómo empieza el 7? Si andamos, ¿ves la diferencia? Unos dicen que hacen, los otros hacen. Si andamos en la luz. Entonces, cuando yo ando en la luz, cuando tú andas en la luz, no necesitamos decir que andamos en la luz. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hechos hablan por nosotros. Se le nota a la persona que está en la luz. Se le nota. Se le nota porque es una persona que sigue cambiando. No porque es una persona perfecta, obvio, sino porque es una persona que está en este estado, pero no se queda ahí, sino que cambia. Y de repente piensa diferente, habla diferente, reacciona diferente, actúa diferente, se le nota, sus hechos hablan por sí mismo. Es una persona que dice al grano que hay que hacer y lo hace. Pero no me entiendas esto de otras cosas. Sí, chéverísimo, hay que ir a hacer en estas otras cosas, en nuestras profesiones, en no sé qué. No, yo estoy hablando desde una relación con Dios. No lo desvíes en tu cabeza hacia otras cosas que pueden ser importantes, pero esta es la base. Si tú eres de las personas que dices, no, a mí me gusta así, eso no es que se queden hablando, eso es que ir haciendo. Hazlo, está bien, empieza tú. Empieza por tu relación con Dios. Empieza, reacciona, cambia. Ve al grano y sigue a Jesús. ¿Será que puedes hacer eso? Ve al grano y sigue a Jesús. Juan 8:12 dice lo siguiente. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué palabras tan contundentes. Jesús, atentos, no está diciendo esto. Yo soy la luz del mundo. El que dice que me sigue, no está diciendo eso. El que me sigue. Entonces, ¿cómo debe uno responder a esto? Siguiéndolo. O diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Tú dices amén, aleluya, gloria a Dios y acá quedas bien. Pero eso no sirve para nada. No. A esto se le responde es siguiéndolo. Empieza a seguir a Jesús. Hoy. Empieza a conocer a Jesús. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice Jesús? Ya no vas a andar en tinieblas. Es así. Lo que hay que hacer es seguir a Jesús. Y ya no vas a andar en tinieblas.
como resultado de andar en la luz. ¿Cuál es el resultado de andar en la luz? ¿Qué dice el versículo 7 de Primera de Juan 1? Yo creo que esto solo le puede gustar a los que andan en la luz. Al que anda en la luz no le gusta este resultado. Mira, dice, pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cómo te queda el ojo? Esos cristianos que dicen, yo no soy, mira, yo soy cristiano, yo soy una persona muy de fe, pero yo no voy a la iglesia porque esa iglesia está llena de hipócritas. Esa persona no está en la luz, disciérnelo. Porque si tenemos luz, si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Y si la iglesia está llena de hipócritas en proceso de arrepentimiento. Amén. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Aquí estamos siendo sanados. Amén. Amén. Y por eso es que necesitamos estar juntos. Si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué más pasa? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está la transformación. ¿Te das cuenta? ¿Quieres que tu vida sea transformada? Amén. ¿Sabes qué necesitas? Luz. ¿Y cómo viene la luz a tu vida? Cuando decides seguir a Jesús. ¿Y qué pasa cuando sigues a Jesús realmente? Vas a tener comunión con tus hermanos. No lo puedes hacer solo. No funciona así. Y cuando tienes comunión verdadera unos con otros, tu vida empieza a ser cambiada. Es ahí cuando empieza a ser cambiada. Amén. Entonces, amada iglesia, desechemos la palabrería. Yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia no tenemos un argot, ¿sí? Pues nos parecemos en ciertas cosas unos a otros, pero acá no somos de los que, ya su nombre, gloria, ya su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y estoy prosperado, bendecido y en victoria. Y el lenguaje. Yo le doy gracias a Dios de que no tenemos este lenguaje, pero aún así podemos tener apariencia de piedad. Desechemos eso. ¿Será que podemos ser auténticos? ¿Será que podemos decir, mire, yo amo a Jesús, pero me equivoco? ¿Me podrían ayudar? ¿Podrían orar por mí porque estoy luchando con estas situaciones en mi carácter? Yo creo que es mejor ser esa clase de iglesia que la iglesia donde todos nos mostramos como, sí, pues celestiales, mejor dicho, nos rapamos todos acá y nos ponemos túnicas y cantamos a lo gregoriano y ya, ¿sí? Pero en lo oculto, ¿qué? En lo oculto andamos agarrados en la casa, el matrimonio no se nos está cayendo, estoy manejando mal el dinero, estoy robando, estoy haciendo esto. ¿Qué sentido tiene? Entonces desechemos la palabrería, desechemos la apariencia de piedad y aceptemos que si no va a haber apariencia de piedad van a haber cosas que no nos van a gustar. De pronto yo me voy a decepcionar de fulano, de fulana. Yo voy a decir, uy, yo no pensé que esta persona estuviera pasando por eso. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo destruimos o lo levantamos? Lo levantamos, ¿cierto? Esa es la iglesia. Porque dice, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesús no nos limpia porque nadie peca. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que da a entender que en la iglesia estamos es para levantarnos, para ser limpiados. No para decir, ¡oh! ¿Y usted hace eso y usted es cristiano? No, levantémonos. Sigamos juntos a Jesús de corazón. Es mejor hacer que decir.